Hola chicos, muy buenos días. Esta es la tercera clase de la materia de estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. El día de hoy vamos a ver las últimas 10 preguntas que tenemos pendientes de la guía 3 y la guía número 4. ¿Sale? Les recuerdo que los materiales que utilizamos en esta clase no son de mi autoría, sin embargo los utilizamos desde internet o desde Facebook para poder complementar toda la información que se tiene que dar dentro de las clases de estadística. Y nos vamos a ir a la pregunta 20, que fue la última que vimos en la clase anterior, solo para retomar el hilito, ¿no? Y seguirle a partir de ahí. Ok, ese ya le habíamos respondido. En la que dice, completa el siguiente enunciado en una hoja de cálculo, la función min se emplea para determinar el mínimo de datos numéricos. Y ahora sí, vámonos a la 21. En la 21 dice, ¿cómo se llama el software? El software, recordemos que es la parte de los programas. El hardware es toda la parte física, el mouse, la computadora, la pantalla, todo esto. Y el software son todas las programaciones que están dentro del disco duro, que permite generar documentos contables, incluyendo información numérica o textual, de modo estructurado, y efectuar operaciones lógicas, estadísticas, etcétera. Esta se llama hoja de cálculo, que normalmente nosotros le conocemos como Excel. Excel es el programa, pero hay muchos programas como Excel que son hojas de cálculo. Cuando en una hoja de cálculo se aplica la fórmula promedio A1, B4, A5, 10, aquí nos anda faltando este 10, nos anda faltando una letra, ¿sale? Pero así venía la pregunta. Todas las casillas deben de tener una letra y un número, ¿sale? Dice, ¿cuántas celdas se están promediando? Se están promediando 10. Aquí debería de ser entonces el promedio sin el 10. De la 1 a la B5 y la A5. Dice la 23. A continuación se presenta un experimento aleatorio y algunos eventos dependientes de él. Recordemos que cuando un evento depende del otro, es cuando utilizamos las permutaciones y las combinaciones, ¿ok? Porque estamos interactuando con dos universos diferentes que no están en el mismo plano. Se presenta un experimento aleatorio y algunos eventos dependientes de él. Analízalos y experimenta lo que se te pide en cada caso. Y determina, perdón, experimento aleatorio. Sacar una bola de una urna con 15 bolas numeradas del 1 al 15. Determina la probabilidad de que ocurra AEB denotada por A, probabilidad de AEB. 1 de 15. ¿Sale? ¿Por qué? Porque dice el evento A, extraer una bola marcada con un número par, con un número impar, con un número primo, extraer una bola marcada menor, con un número menor o igual a 7. Nada más me regreso, ¿eh? ¿Por qué es 1 de 15? Porque al sacar el evento A, extraer una bola marcada con un número par, ¿sí? Del 1 al 15, la mitad son pares. Bueno, no la mitad. De hecho, es el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son, bueno, sí, 7 son pares y 8 son impares. ¿Sale? Pero como se complementa el evento A con el evento B, es 1 de 15. Es el total de las bolas que hay, pues. De la pregunta anterior, calcula la probabilidad de que ocurra BCCB, perdón, BCC denotada por probabilidad. En realidad tendría que ser B intersección C. Y eso sería 6 de 15. Nos regresamos tantito. El C dice extraer una bola marcada con un número primo, ¿sí? Dice el número impar y el número primo. Ahí, como se repite el 5 y se repite el 3, que son, ahí el 5 y el 3 son números primos, ¿sale? El 5, el 3 y el 7 son números primos, por eso es que reduce la probabilidad. Son 6 de 15.
Aquí, muchachos, no coinciden las respuestas con las preguntas. Dice, si un alumno de prepa realiza un examen y responde 10 preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que saque bien 5 de ellas? Calcula la media y la varianza. Resulta ser que si se responden 10 preguntas y la probabilidad de que 5 sean correctas, debería de ser de 0,5 o de un medio, ¿sí? Por eso, desde la probabilidad de decir de 9,61 por 10 a la menos 4 o 0,2421, ninguna de esas tiene nada que ver con esta pregunta. Como que la mitad, o sea, la pregunta era de una cosa y las respuestas son de otra cosa. Entonces no hay probabilidad de que salga esa verdad maestra en el No, examen. esperemos en Dios que para nada. Sí, Ah, porque no, o sea, no tiene lógica, pues. Si tú tienes un examen de 10 preguntas y la probabilidad de que saques bien 5 de ellas es la mitad, porque serían 5 de 10, pues. ujú. ¿Me Ah, bueno, explico? Ahora, sí. calcula la media y la varianza. Cuando tú sacas una probabilidad, cuando tú sacas una probabilidad, ahí no hay ni media ni varianza, pues, porque la media tendría que ser una frecuencia. Para sacar la media, tendrías que saber cuáles son las calificaciones de algo, promediarlas y sacar la media. ¿Sí me explico? O la varianza, entonces tienes que sacar el promedio y luego restarle a cada uno los datos y no coinciden pues las respuestas con esta pregunta. No, no dan esos datos, pues. Para nada. Lee el siguiente texto y con la información disponible indica qué rama de la estadística corresponde. Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010 realizado en México por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el año 2010 la tasa de mujeres que son estudiantes universitarias se ha incrementado principalmente en las grandes ciudades del país. Con base en esta información, diversos medios de comunicación dan reportes de sus noticieros matutinos. ¿Okay? Dice estadística descriptiva, inferencial, medidas descriptivas, ajá, o probabilidad condicional. ¿Qué es? Es la estadística inferencial. Vamos a volver a leer lo que dice acá arriba. Según el INEGI, la tasa de mujeres que son estudiantes universitarias se ha incrementado principalmente en las grandes ciudades del país. Esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque una vez que estadísticamente se recopilan todos los datos, al momento de presentarlos y leerlos es, mira, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que la tasa de mujeres que son estudiantes universitarias se incrementó. Ya tengo herramientas para poder inferir o sacar una conclusión. Recordemos que cuando se saca una conclusión se habla de la estadística inferencial, cuando se concluye algo. Un inspector de piezas industriales selecciona 2 de 5 partes para hallar los defectos. ¿Cuántas permutaciones es posible seleccionar? ¿Por qué son 20? Porque son 2 de 5. Y si nosotros nos recordamos y nos vamos, me voy a ir hasta el principio, ¿ok? En las permutaciones, esta es la fórmula de arriba, ¿sí? La n dice que son 2 de 5. La n son 5. 5 menos 2, aquí sería 3 factorial. Entonces, habría que multiplicar 5 por 4 y eso nos va a dar el 20 de acá. ¿Cómo funciona esto? Miren. Híjole, no me traje el pizarrón, vamos a escribir con el mouse. 5. Aquí abajo teníamos 5 menos 2. 5 menos 2 es 3 factorial. ¿Sale? Esto es igual a... Ya. Aquí sí lo puedo escribir así. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo, como es 3 factorial,
Abajo me queda 3 por 2 por 1, ¿sale? Entonces, como arriba me queda 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo que voy a hacer es tachar los que se repiten por 1, por 1, por 2, por 2, por 3, y esto se reduce a multiplicar únicamente 5 por 4. Y 5 por 4 son estos 20. ¿Me expliqué? Sí, maestra. Muy bien, gracias. Dice, ¿cuál es el coeficiente combinatorio de N5M3? A diferencia de la que hicimos anteriormente, la anterior era permutación, aquí es una combinación. Aquí sería el 10, porque se multiplica 5 por 2. Bingo es un juego de azar bastante antiguo donde los jugadores juegan con cartones con números aleatorios escritos en ellos. El encargado de cantar los números va sacando bolas de un bombo y mencionando los números en voz alta. Si la fórmula que se implementó en una hoja de cálculo para generar los números que debe leer el cantor es entero aleatorio, y luego viene un paréntesis, por 30 más 1. ¿Cuál de las siguientes características cumplen los números que calcula esta fórmula? Es múltiplos de 30. En la siguiente tabla se describe la frecuencia de edades de los pacientes del consultorio 5 en una institución de salud. ¿Qué tipo de tabla es? Distribución de frecuencia de edad de 100 pacientes. Es el tipo de la distribución Poisson. Recuerden que nosotros solo vimos dos, distribución binomial, ¿sí? O distribución Poisson. Y la binomial, recordemos que es o sí es o no es, nada más. Y esta distribución es de Poisson. Esto lo que hace es una campana y te dice en dónde se concentran la mayoría. Por ejemplo, en este caso, la mayoría se concentra en el valor 24. En el valor de la edad 24 está la mayoría de sus pacientes. Hay 10. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, traumas o lo que sea. Nada, nada. Oigan, esta clase va a estar súper cortita porque ya me acordé que ya no hay videos. Bueno, no importa. Vamos a continuar entonces con la siguiente guía que es esta. Esta es la guía 4, ¿sí? Me checan nada más ustedes con su primer pregunta que sí coincida con esta pregunta, please. Sí, maestra, yo hablando sola. Gracias. Muy bien. Dice, analiza el siguiente caso y a continuación responde las siguientes preguntas. Imagina que para estudiar este módulo tienes que hacer un análisis de las consecuencias en una población tras haber sufrido un terremoto y compararla con los efectos sufridos en la Ciudad de México en el 85 desde un punto de vista estadístico. Tu asesor entrega por escrito todos los miembros de tu equipo de trabajo una hoja con las especificaciones del trabajo, cómo se debe presentar y las fechas de revisión y entrega final. Esto indica que esta actividad es adicional a sus tareas y estudio normal y que deberán hacerla en conjunto. ¿De qué manera abordarías el papel de especificaciones del asesor? Lo analizas detenidamente para comprenderlo y identificar las dudas que pudieran tener sobre el proyecto. Si mal no recuerdo, es muy parecida a una que teníamos en la guía 2 o 1 o 2. En la información anterior, ¿cómo debes realizar la presentación del trabajo específicamente para este tema? Eso es lo que deberíamos de contestar, pues me apoyaría en un programa de cómputo para emplear gráficas para presentar con mayor claridad la información estadística. ¿Cuál es ese programa? Excel o las hojas de cálculo. No sé si ustedes allá en su trabajo vayan registrando como estadísticas. ¿Qué es lo que producen en Skyworks? Producimos microchips como comunican. Ok. Son los que hacen que agarre todo aparato que contenga Wi-Fi o agarre datos móviles, Uh -huh. lo trae. Ok. Muy bien.
Sí, porque no sé si allá, por ejemplo, con ustedes tienen que llevar un registro de las piezas, entiendo yo que tendrían que ser las defectuosas, como para una elevación de calidad. Pues de hecho, nosotros es como, tiene su proceso, ¿no? ¿Ok? Eso ya lo lleva, se podría decir que el último proceso, pero sí llevamos El último nosotros de la como un línea de registro. producción, ¿no? Ah, exactamente, pero todos llevamos como sí, sí llevamos el Excel y ponemos ahí, por ejemplo, nosotros lo producimos en aros, Ajá. algunos los producen en telas, otros producen ya con la pieza como tal, pero nosotros llevamos el conteo como de aros. Sí, cada aro trae como, dependiendo la geometría del, para qué es, porque pues obviamente para los teléfonos están chiquititos, pero para los carros un poquito más grandes Ajá. y así van creciendo. Y Sí, es pero sí como tu llevamos zona nuestro conteo. y ustedes van contando, ¿no? Sí, contamos para saber, por ejemplo, la producción, qué tanto ha producido ese turno. Ok, ok. Sí, la estadística en realidad es súper útil en el mundo, en nuestra vida cotidiana, demasiado útil. O sea, yo, por ejemplo, tengo una estadística al mes de cuántas clases, por ejemplo, yo doy clases particulares toda la semana, de lunes a viernes en las tardes. A veces son 3, a veces son 4, dependiendo del día y mi disposición también. Entonces, yo llevo como mi estadística de en una semana cuántos sí vinieron, cuántos cumplieron de los que me apartaron clase y así, para saber más o menos un promedio de ingresos, o sea, todo eso nos va ayudando como para tener un mejor control de nuestras finanzas, en mi caso, o en el caso de las empresas, para saber cómo se puede elevar la producción, la calidad de la producción. Así es. Califique los Sí, siguientes pues, enunciados respecto a las variables usadas en análisis estadísticos como verdaderos o falsos. Ahí les va. La primera dice, la variable extraña es aquella que el investigador controla directamente, pero puede influir en el resultado de la investigación. No, es la variable independiente. ¿Sale? Luego la siguiente dice, la variable dependiente reporta los cambios sufridos por los sujetos como resultado de la manipulación de la variable independiente por parte del experimento. Es correcto. El experimentador, perdón, el científico, el experimentador, el investigador, lo que hace es tomar una variable y jugar con ella, y la variable dependiente va a mostrar cuáles fueron los cambios de cómo se jugó con la variable independiente. Es la dependiente nos va a arrojar que si la hacemos para un lado pasa esto, que si la hacemos para el otro pasa esto. Pero la independiente es la que puede manipular el investigador. La 3 dice, la variable discreta es aquella que puede tomar valores enteros previamente establecidos, los cuales no pueden cambiarse arbitrariamente. La variable discreta sí son valores enteros, pero sí se puede cambiar arbitrariamente, o sea, la pueden cambiar a gusto y placer del investigador. La variable independiente se refiere a todo aquello que el experimentador manipula para determinar la relación entre esta y la otra variable llamada dependiente. Es correcto. Durante la experimentación, la variable dependiente incide sobre la expresión de la variable independiente. Así es, la que se experimenta es la variable independiente. Ay, me agarró un ataque de tos, algo traigo pegado en la garganta. maestra, eso sería porque varía de la investigación. Esta, Ajá, la independiente, sí, lo lo que que pasa tienes es que que hacer mira, tú, ¿no? dice la variable dependiente, o sea, la que depende, incide sobre la expresión de la variable independiente. O sea, la variable dependiente, como su nombre dice, depende de lo que nos arroja la expresión, lo que vale, las condiciones de la variable independiente, que esa no importa cuál sea, no depende de nadie. Ok. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de casa. ¿Qué podría ser? ¿En tu casa les gusta comer hígado? No, ¿Sí o no? no, maestra, no. No, por ejemplo, la cara de satisfacción de tu familia es la variable dependiente. ¿De qué depende? Del alimento que tú les pongas en mesa.
Si les pones unos taquitos de carne asada, ¿cuál es la cara de tu familia? Alegre. ¡Wow! ¡Qué rico!, ¿no? Hasta yo. Esa es la variable independiente, la que no depende de nadie, la comida, ¿sí? La variable dependiente es la reacción de tu familia dependiendo de la comida que les pones. Ah, ¿Qué ok. pasaría si vas y compras hígado encebollado y se los pones en la mesa? Te van a hacer, No. "Ay, guácala". ¿Sí me El único explico? alegre sería Martín. Sí. Yo amo el hígado encebollado, me encanta. Soy como la A mí me persona gusta bien mucho su rara. olor. Huele muy rico, pero cuando lo pruebo, El sabor no te gusta. no, La consistencia. creo que son las dos cosas. Las dos cosas. Ah, yo lo amo, me Por- encanta. Porque lo huelo y ay, hasta se me antoja y lo pruebo, porque siempre lo ando probando, Ajá, porque me gusta el olor, pero ya cuando lo pruebo ya muere el encanto ya. ya siempre no. ¿Sabes a mí con qué me Pues pasa? es Con que la no te gusta nada mantarraya. de eso, ¿no? ¿Así le pasa a usted? Con la mantarraya. ¿Eh? Yo la mantarraya la veo y digo, ay, qué rica se ve. Y digo, me voy a comer un taquito de mantarraya y lo pruebo y guácala, no me gusta. Se me hace muy fuerte el sabor. Y por ejemplo, el Sí, está hígado, fuerte. en alguna ocasión un doctor me dijo, es que de las vísceras, lo que mejor puedes comer como diabética y con obesidad es el hígado. Y yo, ay, qué rico. Y lo más padre del mundo es que vas al mercado y el kilo de hígado te cuesta 20 pesos. No es barato. Baratísimo. Sí. Muy bien, la siguiente dice, se presentan pasos para realizar una investigación usando una metodología científica. Selecciona la cuarteta, o sea, los 4 pasos, que incluye los elementos en orden correcto, aunque no necesariamente consecutivo. Ahí les va. La justificación, el planteamiento del problema, el objeto de estudio y las preguntas de investigación. Todos los demás son parte de la investigación, más no exactamente del método científico. Dice, ¿cuál es la distancia entre el dato 17 y la media aritmética? Aquí, muchachos, les voy pasando las respuestas, pero la pregunta es como la tercera o cuarta que sigue, o sea, como que están en desorden, pues. Porque aquí dices, ¿cuál es la distancia entre el dato 17 y la media aritmética? ¿Sabe? Esta venía marcada así, 1.42. Considerando la gráfica proporcionada anteriormente, calcula el rango de los datos que muestra la cantidad de libros adquiridos por los profesionistas. Aquí el rango se saca entre el valor más grande menos el valor más pequeño. Y aquí es 22. Ahora sí, esta es la estadística. Dice libros adquiridos por 12 profesionistas para conformar su biblioteca personal a través de sus estudios de licenciatura. Considerando el número de libros con los que cuenta cada profesionista, determina su moda. ¿Cuál será la moda? ¿Cuál será el dato que más se repite? A ver. 15 y 20. Hay dos personas que tienen 15 libros. Hay dos personas que tienen 20. Este tiene 17, este tiene 11, este tiene 26, 27, este tiene 9, este tiene 14, este tiene 16, 17, 18, este tiene 16 y este tiene 5. Entonces es bimodal, ¿sale? Y si de ahí nos regresamos para acá, considerando la gráfica proporcional anteriormente, calcula el rango de los datos que muestran la cantidad de libros adquiridos por los profesionistas. ¿Cómo vamos a sacar el rango? A 27, que es el número más alto, que es este, le vamos a quitar 5, que es el número más pequeño, y 27 menos 5 nos da ese 22. ¿Sí me expliqué? Sí, maestra. Muy bien. ¿Cuál es el promedio de las cantidades de libros adquiridos por los profesionistas? Ahora sí,
Nos tendríamos que ir para acá y sumar todos estos datos. 20 más 15 más 17 más 11 más 20 más 27 más 9 más 15 más 14 más 18 más 16 más 5 y dividirlo entre 12. Al hacer esta operación, nos va a dar un promedio de 15.58. Calcula la media aritmética de las calificaciones de un estudiante en 6 módulos de bachillerato. No me digan cuál es la respuesta, explíquenme qué hay que hacer. Para calcular la media aritmética. También se vale 31. decir, no me acuerdo, ¿eh? Ándale, mira, La mira. maestra Martín. Martín lo va a decir porque él me dijo la respuesta y quiero que la explique. A ver, échale, Martín. Bueno, no me dijo exactamente la respuesta, pero más o menos. Ok. A ver, ¿Qué hay que hacer, Martín? Se van quitando el número más grande y el más chiquito y hasta dejar el del medio. Ese es para encontrar el dato del medio, que sería la mediana. Aquí andamos Ah, la calculando media mediana. aritmética. Y traducida a nuestro idioma es el promedio. Ah, es el que se suma todo y se divide. Se suma No. 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78 y se divide entre 6. Sí. Eso nos da Ajá. cerca de 80. Ok. Sí. El promedio es que usan otros Acuérdense que términos. media aritmética es lo mismo que promedio. Leti, buenos días. Leti, ¿sí Buenos entraste? días, maestra. Muy buenos días. Ay, disculpe, me estaban arreglando una lavadora. Sí, no te preocupes. Las 10 primeras preguntas que vimos son las que correspondían a la guía 3, ¿sale? Eran las últimas 10 que nos quedaban de la guía 3. Ahorita ya estamos en la pregunta 10 de la guía 4, ¿sabes? Ahora nos Sí, hemos ido gracias, un maestra. poquito más rápido porque no hay videos, entonces por eso vamos más rapidito, ¿sabes? Sí, maestra. La número 11 dice, para calcular la mediana, ahí sí es la mediana, de un conjunto de datos que es par, se ordenan de forma ascendente o descendente, cualquiera de los dos. Y ahora sí, Martín, posteriormente, ¿qué hacemos? Como es Se par, toma. van a quedar dos datos en medio. ¿Te acuerdas que íbamos tachando? Uno, 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 uno. Como es cantidad par, quedan dos datos en medio. Estos dos se tienen que sumar y luego dividir entre dos para encontrar exactamente la mitad. ¿Sale? Cuando son cantidades impares, al ir tachando uno, 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 me va a quedar un solo dato en medio. Cuando son pares, me van a quedar dos, se suman estos dos y se dividen entre dos. Imagina que te encuentras en la siguiente situación y contesta las preguntas. Como parte de tu proyecto final, deberás de realizar un trabajo de investigación acerca de las variables implicadas en el subdesarrollo económico de la zona suroeste de la ciudad de Zacatecas. Para esto tendrás que trabajar en equipo y hacerlo de manera remota, pues todos los integrantes de tu grupo viven en diferentes estados. Vía correo electrónico, y existe el Zoom. Se les manda una lista de características que deberán de cumplir cada uno de los trabajos entregados, mismos que deberían demostrar los resultados de alguna manera gráfica a elección de los integrantes. ¿Cómo debes establecer las especificaciones del proyecto antes de comenzar? Ahí les va. Analizas detenidamente todo para comprenderlo e identificar las implicaciones que pudiera existir en el proyecto, sobre todo la organización a distancia que deberemos de tener. Esto obviamente se creó, estas guías se crearon antes de pandemia. Después de pandemia dices, fácil, te pones de acuerdo en una hora, en un día y se conectan todos. Así como nosotros damos clases. A las condiciones por temporada y diarias de una región que incluye la temperatura, el viento, precipitaciones, se les denomina clima.
Por cierto, hay un terreguero en Mexicali ahorita, ¿verdad? Sí, maestra. Qué horror. Y frío. Ayer está bien loco porque ya hasta guardé mi ropa de frío, maestra. Se pasa el clima. Ya sé. Estamos como el Karate Kid. Ponte el suéter, quítate el suéter, ponte el suéter. Sí, no, yo ya lo guardé ya. Aquí es guárdalos, sácalos, ¿no? Ah, Una urna tiene 6 canicas rojas, 2 azules y 5 verdes. Si se extraen aleatoriamente 3 canicas, calcula la probabilidad de que las 3 canicas sean rojas. ¿Cómo podría ser aquí? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Primero lo que tenemos que hacer es sacar el total de las canicas. 6 más 2 son 8, más 5 son 13. Y queremos que las 3 canicas sean rojas. ¿Sí? No especifica si se regresan o no se regresan. Vamos a entender que no se regresan. ¿Sale? Entonces, nosotros queremos sacar, en la primera probabilidad serían 6 de 13. La siguiente probabilidad serían 5 de 12. La siguiente probabilidad sería 4 de 11. ¿Por qué va disminuyendo? Porque en el primer caso, cuando saco mi probabilidad, tengo 6 opciones de canicas rojas de un total de 13 canicas. ¿Sí me explico? Pero ya la saqué esa. Entonces, ya no hay 13 canicas, solo hay 12. Y rojas ya solo quedan 5. ¿Sí me explico? Por eso Sí, la siguiente maestra. probabilidad es 5 de 12 y luego se vuelve a disminuir. La tercera probabilidad es 4 de 11. Ahí. Y el dato que viene marcado es 0.069. Aquí está, mira. Si multiplico en la parte de arriba, no me traje mi calculadora, ¿eh? Pero si multiplico en la parte de arriba 6 por 5 por 4, me va a dar 120. Y si 120 lo divido entre la multiplicación de 13 por 12 por 11, me da exactamente 0.069, que son 10 140. ¿Sabes? Elige la opción que completa el enunciado. Las posiciones que se construyen acerca de la relación entre variables que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación se denominan hipótesis nulas. ¿Por qué se llaman hipótesis nulas? Porque yo puedo decir, voy a hacer una investigación y yo creo que va a pasar esto. Esa es la hipótesis, ¿sí? Y negarla anula la hipótesis que tenía, ¿sí? Perdón, entonces, lo que me sirve para negar o para refutar lo que se afirma en la hipótesis se llama hipótesis nula, sería lo contrario. La desviación normal estándar o típica es aquella que tiene por media el valor que y por desviación típica el valor que. Vamos a ver este videito. No es cierto, no es video, es una información. Ahí les va. Vámonos para acá. La distribución normal. Este es un artículo del año 2014, Bioestadística y Epidemiología, número 2, volumen 43. Es una revista electrónica. ¿Sale?
Vámonos a este punto. Dice, una gran cantidad de fenómenos o variables biológicas, psicológicas o sociales tienen una distribución normal. La distribución normal es simétrica. La media, la moda, la mediana coinciden y es descrita completamente por sus dos parámetros, MU, que es mu, y sigma, que es la desviación estándar. La distribución normal estándar es aquella que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. El área bajo la curva puede ser calculada por la distancia entre la media más menos 196 ds. Encierran entre el 95% y deja fuera el 5%, 2.5% a cada lado de la curva. Esta es la distribución media, o esta que está aquí, y es la distancia que hay desde aquí para acá. Entonces, si nos regresamos a la pregunta, según esta información, va de nuevo. La distribución normal es simétrica, la media, la moda y la mediana, esos son los datos que vimos allá. Y dice que va desde el 0 hasta el 1. Aquí lo dice. ¿Cuál de las medidas de tendencia central que se presenta, su valor, se identifica finalmente a partir de una gráfica o una tabla? Ya que es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite? La moda. Yes. Muy bien. Elige la opción que contiene la palabra que completa este enunciado. El conjunto de datos, de todos los datos, perdón, todos los sucesos susceptibles de aparecer en un problema y que interesan a la persona que hace el estudio se denomina población. El de todos es la población. ¿Puedes aplicar el conocimiento de la distribución estadística normal y relacionarlo con tu vida diaria? Sí, ya que tienes facilidad para relacionar los conceptos de la vida diaria, que es lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que a veces nosotros, bueno, no a veces, en el trabajo es donde más los usamos. ¿Cuál es el valor que se obtiene al emplear la siguiente fórmula? Mediana. ¿Cuál es el dato del medio? A ver, si tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Tres. A ver, El dígale 3. bien. El del medio, del medio, del medio. 2 y 3. Pero tienes que hacer una. Entre el 2 y el 3. Si son dos datos del medio, ¿qué tenemos que hacer, Leonela, con ellos? Sumarlos Y y luego, dividirlos. y si lo sumas 2 más 3, ¿cuánto te da? 5 sería 2.5. Exacto. Las medidas de dispersión son también llamadas medidas de variabilidad. Cuando mayor sea este valor, mayor será la variabilidad. Debes hacer autoevaluaciones cuando estudias los eventos determinísticos y aleatorios, sí o no, y por qué.
Sí, es una competencia personal y la evaluación autocrítica de los estudios. Si el sueldo promedio de los empleados gubernamentales en la oficina municipal es de los siguientes datos, ¿cuáles son los valores de la media, la moda, la mediana de los datos? Aquí la media habría que sumar todos los datos y dividirlos entre son 2, 4, 6, 8, 9. El dato de en medio sería el dato 5 y que esa sería la mediana y la moda sería 1200, creo que es el que más se repite, ¿no? Que son dos. La media serían 1500, la moda 1200 y la mediana 1400. El número de automóviles que están dentro de un estacionamiento es una variable ¿qué? Discreta, continua, cuantitativa, cualitativa. Continua. Discreta. Acuérdate que las continuas son estas de aquí de abajo, 3.75, 6.05. Pero no podemos decir que hay 3.75 carros. Solo pueden ser números enteros y los números enteros son las discretas. ¿Sabes? Como el número de hijos, ¿sí? El número de personas en un concierto. Se realiza un estudio, ¿mande? ¿Ya? Se Goles en realiza un partido también, le digo. no te entendí, Martín. Como los goles en un partido, dice. Ándale, no puedes meter 2.5 goles. O sea, el promedio sí puede ser 2.5 por persona, pero en real, o sea, en realidad, en la vida real, tú dices, no puedo meter 2 goles y medio. A menos de que sea autogol y el medio fue en contra tuya. Dice, se realizó un estudio sobre la tasa de migración de los valores en el estado de Michoacán, de los varones, en el estado de Michoacán durante una década. ¿A qué tipo de variable pertenece la falta de oportunidades laborales en la comunidad independiente? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que produce o provoca la migración de la gente, la variable independiente sería una razón por la cual los varones deciden irse de Michoacán. ¿Cuál es el evento que no puede ocurrir al mismo tiempo que otro, mutuamente excluyente? Se conoce las edades de una muestra de un grupo de alumnos de primaria, indica el valor de la desviación estándar. Esto suele ser un número así. Recordemos que la desviación estándar es, voy a sacar el promedio de todos los datos y ya que tenga mi promedio, a cada dato se lo voy a restar, voy a elevar esa cantidad al cuadrado, voy a hacer esas sumas y al final divido entre la cantidad de datos que tengo. Completa el siguiente enunciado. Supóngase que se obtienen datos mediante encuestas, entrevistas y seguimientos de cambio en alguna variable. El razonamiento de los datos cuantitativos que surgen del estudio de una muestra poblacional recibe el nombre de análisis estadístico. ¿Por qué? Porque dice, se obtienen datos mediante encuestas, entrevistas y seguimientos de cambio en alguna variable. ¿Sí? Todo eso es la estadística. O sea, no andas en el chisme preguntando, sino tienes algo estructurado y eso es la estadística. Suponiendo que, basándose en ciertos datos, un investigador hipotetiza, o sea, dice, el promedio mensual de casos de trastornos psicológicos caracterizados por una reacción asténica que fueron atendidos en la ciudad de Querétaro es mayor a 200 y desea transformar esa hipótesis de investigación en una hipótesis estadística. Acuérdense que aquí es la nula, ¿sí? Entonces, si estoy diciendo que en Querétaro fue mayor a 200, la hipótesis que me lo anula sería lo contrario, que es menor a 200. Considerando los datos que se indican en la tabla, ¿qué fórmula puede ser colocada en la zona, en la celda A8, que devuelvan el mismo valor como resultado en la hoja de cálculo?
la 3 y la 5. ¿Por qué? La 3 dice cuartil de A1 a A7, o sea, la primera cuarta parte, que serían aquí estos dos, es 2. Y luego dice la mediana entre A1 y A7, que sería el dato del medio, sería el valor 4, que sería el 6. Cuartil es cuando todos los datos se dividen en 4 secciones y el primero es un cuartil, el segundo es el segundo cuartil y así. Cuando se desea conocer la posibilidad de que un equipo de natación gane una medalla de oro, de plata o de bronce, se refiere a un evento simple, porque no depende de nadie, porque no tiene que ver con otras cosas más que con el desempeño del equipo. ¿Qué enfoque se usa cuando se estudia la información obtenida en una muestra donde todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrencia? Se llama enfoque clásico. En la celda A4, aquí, donde está marcado aquí, se necesita colocar la frecuencia del color azul. ¿Cuál es la fórmula que se debe utilizar? A ver, ¿quién da más? ¿Cuál de estas creen ustedes que se deba de utilizar? Es el inciso A. Le estamos diciendo, cuéntame entre esta celda, la A1 y la I3, todas estas celdas, dice, cuéntame si en ellas aparece la palabra azul. Lo tenemos que poner entre comillas para encontrar el parámetro. Se tiene información de los ingresos y egresos de una empresa de computación. Tiene un ingreso promedio de 50,000 pesos mensuales, una varianza de 16 millones, un porcentaje de variación del 8% y su valor mínimo de ingresos es de 32,000 y su máximo de 66,000. ¿Cuánto valen el rango y la desviación estándar? Primero, lo que tenemos que calcular es el rango. A 66,000 le vamos a quitar 32,000 y eso nos da una diferencia de 34. Como es el único dato que dice 34, esta es la respuesta correcta. Sin tener que calcular la desviación estándar, pues. Muchísimas gracias por su atención, muchachos. Voy a detener el video para que no se nos haga más pesado esto.